Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte y bueno, estamos viendo esta parte de las bienaventuranzas. Entonces les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos del 1 al 6. Es hasta donde hemos nosotros avanzado. Versículos 1 al versículo 6. Ahí vamos, poco a poquito estamos viendo estas bienaventuranzas que han sido de pues mucha bendición para nuestras vidas, de lo que habla el Señor a los creyentes. Entonces vamos a leer todos juntos, hermanos, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer estos 6 versículos. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tomen su lugar. Bueno, hemos estado viendo, hermanos, que estas bienaventuranzas debemos nosotros entenderlas en el contexto del reino de Dios, en el contexto del reino de los cielos, como el Señor nos ha dicho allá en el versículo 3, habla acerca de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Entonces estas características son características de aquellos ciudadanos del reino de los cielos. Hemos estado viendo que en el reino de los cielos, del que habla el Señor, bueno, pues hay un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es diferente a todos los reyes de los reinos de este mundo. Porque el reino de los cielos es diferente al reino de este mundo, a todos los reinos de este mundo. Este reino es el reino de Dios, es el reino de nuestro Señor. Por lo tanto, los ciudadanos de este reino tienen características diferentes a todos los ciudadanos de los reinos de este mundo. ¿Sí? No somos iguales. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Escritura? Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y bueno, pues el Señor en el versículo 3 nos habla acerca de que en la mayoría de versículos aquí, o en la mayoría, por eso se llaman bienaventuranzas, porque el Señor trata acerca de que los que pertenecen a este reino, al reino de los cielos, al reino de Dios, todos ellos son bienaventurados. ¿Sí? No hay ninguno que no sea bienaventurado. Todos los que pertenecen al reino de Dios, todos ellos son bienaventurados. Es por eso que vemos bienaventurados, bienaventurados. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Una y otra vez el Señor nos está diciendo que todos los que pertenecen al reino de Dios, todos ellos son bienaventurados. Mis hermanos, en el reino de Dios somos bienaventurados. Somos doblemente dichosos. Somos felices. En el reino del Señor tenemos la dicha, tenemos la felicidad, tenemos el gozo, la alegría, la paz, la satisfacción. Tenemos toda bendición espiritual. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo allá en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Recuerdan, hermanos? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, toda. Así que en el reino del Señor somos bendecidos grandemente. Tenemos la bendición del Señor. Somos benditos, hermanos. Sí. No como en otros lugares, ¿verdad? San Martín de Porres, San Isidro, ¿verdad?
Santa Catalina, Santa María, Santa no sé qué. No, somos nosotros los creyentes, los que pertenecemos al reino de Dios, somos nosotros benditos. Todos los que pertenecemos al reino del Señor, al reino de los cielos, todos somos benditos. ¿Recuerda usted, hermano, cómo, bueno, pues es lo que nos dice Pablo allá en el libro de Colosenses, que nosotros pertenecíamos a otro reino. Estábamos nosotros en el reino, en el gobierno de las tinieblas. Estábamos bajo el príncipe de la potestad de este mundo. Ese era nuestro amo, ese era nuestro Señor. Ahí estábamos, pertenecíamos a ese reino. ¿Y se acuerda cómo estábamos en ese reino? Mire, si en el reino del Señor somos benditos, en el reino en el cual nosotros permanecíamos, estábamos malditos. Éramos malditos. Pero el Señor nos trajo a su reino para bendecirnos. Y ahora somos bendecidos y tenemos toda bendición espiritual. Así que en el reino del Señor, en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, somos bienaventurados, somos benditos, somos dichosos, somos felices. Aunque estamos ahorita padeciendo del calor, ¿verdad? Está un poco fuerte el calor. Pero eso no quita, ¿verdad? Aunque pasemos dificultades en este mundo, aunque pasemos adversidades, eso no quita que nosotros seamos bienaventurados. La bienaventuranza, hermanos, esto me encanta, que la bienaventuranza, la bendición de Dios que Él nos ha dado a nosotros, esa es permanente, esa es para siempre, no se quita. Esa no se nos quita a nosotros, ya somos benditos, ya somos bienaventurados. Y esa bienaventuranza, esa bendición permanece en nuestras vidas. Aunque pasemos por diferentes tribulaciones, aunque estemos pasando por diferentes adversidades, los que pertenecen al reino de los cielos, ellos son benditos y su bendición es una bendición permanente. Dice aquí en el versículo 6, que es la bienaventuranza que nosotros vamos a ver en esta tarde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos visto las bienaventuranzas y hemos dicho que tienen un orden, dice un hermano, Steve Lobson dice, tiene un orden teológico y tiene un orden lógico, ¿verdad? Estas bienaventuranzas. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya hemos visto que no se refiere a una pobreza material, se está refiriendo a una pobreza o pobres en espíritu, es decir, reconocer que no tenemos nada, que no somos nada delante del Señor y que nuestra dependencia es solamente del Señor. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Ya dijimos que no se trata de llorar nada más porque sí, como yo que en mi negocio pico la cebolla, ¿verdad? No se trata de eso, cuando estoy picando la cebolla lloro, entonces soy bienaventurado. No se trata de eso lo que enseña esta bienaventuranza. Se trata que son los que lloran debido a que han pecado delante del Señor. Lloran por su pecado, pero no solamente lloran por su pecado, sino que también lloran por los pecados de otros. Lloran a ver cómo este mundo pues está cada vez peor, ¿verdad? En cuanto a el pecado. Versículo 5, la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hemos visto que cuando el Señor está aquí hablando acerca de aquellos que son mansos, son aquellos que se someten a su amo, a su Señor. Su ser, su vida está sometida al Señor. Y bueno, pues entonces pasamos a esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí, hermanos, porque esta bienaventuranza es mal interpretada, es mal dicha, mal entendida, mal citada. Y esta bienaventuranza, pues creo que es muy citada, y más en nuestro país. Es muy citada esta bienaventuranza, pero es mal citada.
¿sí? Está citada muy mal. Bueno, hay que hacer esta aclaración. ¿Qué está diciendo aquí el Señor cuando Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Aquí el Señor, hermanos, y esta es la aclaración, aquí el Señor no está diciendo o no está hablando en términos de una venganza. No está hablando aquí el Señor en términos de una venganza. Vemos nosotros, bueno, aquí en nuestro país, ¿verdad? Es algo cotidiano de las cosas que pasan. Decimos nosotros las injusticias que pasan. Cuando a alguien le hacen algo, le hacen algún daño, le hacen algún mal, y normalmente las palabras de esa persona que sufre este tipo de afectaciones a su persona, a su familia, a su patrimonio, normalmente esas personas, ¿qué es lo que dicen? Yo tengo hambre de justicia. Quiero justicia. Y la gente clama justicia. Eso es algo que es muy común aquí en México, que la gente pida, clame por justicia. Y los oyes decir, ¿verdad? A veces en los reportajes o en el periódico, ves a la gente decir, tengo hambre de justicia. Tengo hambre de esa justicia y quiero que sea calmada mi justicia. Creo que sí hemos escuchado eso, ¿verdad? Cuando la gente clama por justicia, la gente quiere justicia, la gente dice, pues tengo hambre de justicia. Y es mal citada esta parte, esta bienaventuranza, porque ellos dicen, tengo hambre de justicia, y algún otro puede responderle, bueno, si tienes hambre de justicia, vas a ser saciado. Pero ¿cómo va a saciar su justicia? ¿Cómo va a saciar, según ellos, esa hambre y esa sed que ellos tienen de justicia? Bueno, pues vengan con la venganza. Que aquel que me hizo algo, bueno, pues lo metan a la cárcel, le metan 100 años de cárcel, o lo maten, o X cosa. Pero se trata de una venganza. Entonces aquí el Señor no está diciendo que son bienaventurados aquellos que claman, que piden por venganza. El Señor no está diciendo eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir cuando habla aquí de que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Vamos a ver entonces qué significa esto de hambre y la sed. Bueno, de esta hambre que se está refiriendo aquí el Señor y de esta sed, es una hambre extrema. Es como cuando nosotros decimos, me estoy muriendo de hambre. ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos dicho esta expresión, me estoy muriendo de hambre? Yo a veces la digo, a veces cuando no como ahí no como los hot dogs porque luego hacen daño los hot dogs, pues luego no ceno. Es cierto, no hacen daño. Cuando no ceno hot dog, llego a mi casa y ¿qué es lo que pasa? No, hermanos, yo les confieso, cuando yo no como, como decimos, cuando yo no como a mis horas, yo me pongo bien nervioso, ¿sí? Me pongo nervioso. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Pues empiezan a gruñir, el estómago. Yo le digo a mi esposa, que yo luego cuando tengo hambre y tengo ganas de comer y si tengo hambre, empiezo hasta a temblar, me empieza a agarrar como la temblorina. A mí me pasa así, ¿verdad? Entonces me empieza como una desesperación. Y más si es en la noche y no como nada, y si no ceno nada y me quiero acostar así, hermanos, yo no puedo dormir bien, yo no sé ustedes, pero yo no puedo dormir, o sea, puedo dormirme aquí con el calorón, pero con hambre, no. Digo, yo, ¿verdad? Entonces, pues es lo que el Señor está diciendo aquí. Esta es una hambre extrema, una hambre que te lleva a la desesperación, una hambre que te lleva a actuar, una hambre que te lleva a hacer algo, ¿sí?
Si yo me acuesto con hambre, digo, híjoles, ahora sí tengo hambre y siento feo y ya me quiero dormir, pero no puedo, pues esto me va a llevar a la acción, me va a llevar a pararme, a levantarme de mi cama y ver en el refrigerador a ver qué agarro, aunque sea una salchicha cruda, yo me la como, ¿sí? Lo que sea. Y bueno, ya comiendo algo, pues, aunque no sea cena, pues aunque sea un pan de los que llamamos aquí pan de burro, ¿verdad? Y una lechita, que sea con eso, digo, bueno, ya con eso, si quiere ya paso la noche. Bueno, pero lleva a la acción. Bueno, lo que el Señor está diciendo aquí precisamente eso, que son bienaventurados aquellos que tienen esa hambre que te desespera, esa hambre que te lleva a la acción. Esta hambre de la que está hablando aquí el Señor es un anhelo, es un deseo de algo que tú no tienes. Por eso decimos, tengo hambre, quiero comer, no lo tengo, quiero, anhelo, deseo. Un hot dog bien preparado del hermano Alejandro, ¿verdad? En la noche. Vayan, hermanos, cuando tengan hambre y no haya que comer, y su esposa a lo mejor no le preparó, vayan anoche, yo se lo invito, ¿sí? Para que no se quede así, no empiece con la temblorina. Entonces, es una hambre que te lleva a la desesperación. Ahorita me estoy acordando también que estoy viendo a mis hermanas que luego así también en la noche, ya terminando el culto, vienen del trabajo y a lo mejor no comieron bien en el día y ya nos vamos. Y llegan con un hambre, con una desesperación. Bueno, pues que el hambre te lleva a eso, a la desesperación. Es un anhelo abrumador. Me estaba acordando de un personaje que, como decía el pastor, a lo mejor ustedes lo han visto o lo conocen, el de la familia de 10 que sale en la televisión, a don Arnoldo, ¿verdad? Ese todo tiempo tiene hambre, ¿sí? Y come tamales y come tacos y bueno, ese no se sacia, siempre tiene hambre. Y busca la forma cómo comer, ¿verdad? Y cómo llevar sus alimentos. Así que hay que aprenderle algo a don Arnoldo, ¿verdad? No de la comida física, sino de lo que va a hablar aquí el Señor, ¿verdad? Debemos de ser como don Arnoldo, todo el tiempo teniendo hambre. Pero esta hambre de la que habla el Señor y esta sed de la que habla el Señor es un deseo fuerte. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el salmista ahí en el Salmo 42? Como el siervo, ¿verdad?, busca por las corrientes de las aguas, así desea a quién, al Señor. Él desea, como el siervo busca el agua, como desea el agua, dice así, mi alma, mi ser te desea a ti, Señor. Así debe ser nuestra hambre y nuestra sed, dice aquí el Señor, de justicia. Entonces, ¿qué significa entonces justicia? Ya dijimos nosotros que no significa venganza. La palabra aquí, justicia, hermanos, en la definición que nos da el hermano Alfredo en su material significa hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Y vamos a ver por qué, hermanos, es hacer lo correcto, es hacer lo que a Dios le agrada, es hacer lo que a Dios le gusta, es agradar a Dios. Entonces, hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí, que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y esa sed que los lleva a la acción, que los lleva a agradar a Dios, que los lleva a hacer lo correcto, a hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las cosas que a Dios le agradan? ¿Cuáles son las cosas que a Dios le agrada? Bueno, las que vemos nosotros en su palabra, ¿verdad? Veamos algunas cosas de las que a Dios le agrada. Veamos nosotros las bienaventuranzas anteriores. ¿Qué a Dios le agrada? Que reconozcamos nuestra necesidad, que dependamos nosotros de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que cuando pecamos nosotros lloremos por ese pecado, que nos lamentemos por ese pecado. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que cuando vemos que este mundo se está perdiendo en el pecado, que nosotros lloremos y lamentemos por eso que está pasando el mundo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que nosotros seamos
mansos. Que nosotros pongamos nuestra vida y nuestra voluntad a nuestro Señor. Esas son las cosas que Dios le agrada. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, que son bienaventurados aquellos que tienen esa hambre y ese deseo, con esa desesperación, para ser pobres en espíritu, para ser de los que lloran, para ser de los mansos. ¿Sí se entiende, hermanos? Que esa sea nuestra hambre, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo. Así como don Arnoldo cada vez que quiere comer y tiene esa hambre y lo hace con esa desesperación, que así nosotros, hermanos, así nosotros debemos de ser. Debemos de tener esa hambre, ese anhelo, ese deseo por ser pobres en espíritu, ese anhelo y ese deseo por ser de los que lloran, por ser de los mansos. La palabra justicia, hermanos, significa conformidad con un estándar. Estar en conformidad con un estándar. ¿Y cuál es este estándar? Ese estándar es la perfecta santidad de Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué significa justicia? Justicia significa estar en conformidad a un estándar. Y ese estándar es la justicia, es la santidad de Dios. Esta palabra justicia, hermanos, se usaba en aquellos tiempos, se usaba cuando una persona iba a un mercado y pedía, ahí iba al mercado y iba a hacer sus compras, y él quería comprar, vamos a suponer, trigo, cebada, ¿verdad? Que es lo que se me viene a la mente. Pedía y decía, quiero tanto de trigo. Bueno, pues el comerciante, ¿verdad? Yo estaba viendo eso y me estaba imaginando que yo estaba ahí vendiendo, hermanos. Como yo soy comerciante, pues me estaba imaginando que yo estaba vendiendo ahí trigo y cebada. Pues me dice don, ya te iba a decir don Arnoldo, no, don Omar. Llega don Omar y me dice, quiero tanto de trigo. Muy bien. Recuerda, bueno, hace tiempo, ahorita ya no hay casi esas básculas, pero antes había unas básculas donde había unas pesas, ¿sí? Ponía la pesa en la báscula y ya ponía la pesa, y aquí al cucharón, que se le llama, le ponías el jitomate, la cebolla, pesabas, le ponías y ya se levantaba, ¿sí? Bueno, prácticamente era lo que hacían en aquellos tiempos. Ponían su pesa, ¿sí? Y ya ponían el trigo, y ya hasta que se completaba el trigo del peso que querían, el kilo, medio kilo, un cuarto, bueno, pues ya, entonces estaba la balanza, estaba pareja, estaba en conformidad a ese estándar, ¿sí? Así que estaba acordándome de cuando vendía yo jitomates y cebollas ahí en el mercado. La gente era tremenda. Siempre nosotros le echábamos de más a la gente, ¿verdad? Nos pedían 1 kilo, le dábamos como 1 kilo 100 o 1 kilo 150 gramos, le dábamos de más. Siempre la gente, bueno, mi mamá sí nos acostumbró, ¿verdad? Darles un poquito de más, y ahí te va otro mango, y ahí te va otro jitomate, ahí te va otros chiles. No, pero ahí la gente luego era tremenda, luego se enojaba, le decía, a ver, me estás pesando bien, y la báscula hasta le digo, oiga, me va a descomponer la báscula, ¿sí? No, pero es que ahí me roban los de las carretillas. Digo, bueno, los de las carretillas, pero aquí no, aquí hasta le damos de más. Bueno, pues eso era justicia, ¿sí? Estar en conformidad con un estándar. Mis hermanos, ¿cuál es en esa balanza, hermanos? Nosotros en esa justicia debemos de estar en conformidad, ¿sí? Con ese estándar. ¿Y cuál es el estándar? La santidad de Dios. Imagínate que en esa balanza se pone ahí la santidad de Dios. Piensa en esa balanza o esa báscula. ¡Pum! La santidad de Dios.
Ahora, justicia significa que yo estoy aquí con mis acciones, ¿sí? Pero ¿qué dice el profeta Isaías? Que todas mis acciones, todo lo que yo hago, todas mis buenas obras, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Jamás yo por mí mismo voy a poder estar en conformidad, ¿sí?, con el estándar de Dios, que es la santidad de Dios. Bueno, nunca voy a poder satisfacer a Dios. Nunca voy a poder agradar a Dios, porque Él es santo. Él es completamente santo. Mis hermanos, me acuerdo de aquel mensaje a Belsasar. ¿Recuerdan el mensaje a Belsasar? ¿Qué le dijo el Señor a Belsasar? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falto, ¿sí? Fuiste hallado falto. Hermanos, todos nosotros estamos faltos. Nos falta. Y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hacemos, nunca vamos a poder estar en conformidad por nosotros mismos. No vamos a poder estar en conformidad con la santidad de Dios, con ese estándar que es la santidad de Dios. Siempre nos va a faltar, ¿sí? Como cuando a mí me decían los clientes, no, falta, échale, le falta, ¿verdad? Ya iba para acá, pero dice, échale, le falta, échale, que suba. Así hay unos clientes que luego me decían, que suba. Bueno, pero es que nosotros, hermanos, por más que le echemos y por más que hagamos buenas obras, por más que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar faltos. Siempre nos va a faltar. No tenemos justicia propia, no tenemos una justicia perfecta. Mira lo que dijo el Señor, hermanos, allá en Mateo capítulo 5, hablando de la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo debía ser nuestra justicia? Para entrar en el reino de los cielos, ¿cómo debía ser? Mayor que la de los escribas y fariseos. Y recuerdan, estos hombres eran legalistas. Es más, hasta la ley que Dios había dado le habían añadido más leyes. Bueno, dice el Señor, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Miren ahí en el versículo 48. En el versículo 48, ahí en Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, ¿cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿cómo debemos ser nosotros? Como el Señor, pero Él es santo, santo, santo. Él es santo, santo, santo. Y nosotros siempre vamos a ser hallados faltos. Siempre nos va a faltar. Y el Señor dice aquí, sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿podíamos nosotros alcanzar la justicia? ¿Podríamos nosotros llegar a ser justos? ¿Podríamos llegar nosotros a estar como la balanza equilibrada? No, nunca íbamos a poder. No podríamos por nosotros mismos. Pero vea lo que dice el Señor ahí en Mateo capítulo 3, versículo 15. Mateo capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué dijo el Señor? Toda justicia. Y entonces le dejó. En Mateo capítulo 5 el Señor dijo, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor cumplió toda justicia, toda demanda de Dios. El Señor cumplió toda la ley de Dios. Eso es tremendo. Y el Señor vino, hermanos, para cumplir toda justicia y satisfacer las demandas de Dios, el estándar de Dios.
Nosotros estábamos aquí en la balanza y siempre estábamos faltos. Pero Jesús vino, tomó nuestro lugar, Él cumplió la justicia de Dios, Él cumplió la ley de Dios. Toda su vida obedeció a Dios, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses. ¿Y sabes qué pasó? Nosotros que estábamos ahí, con nuestras faltas, con nuestras culpas, nuestras culpas, ahí en la balanza de Dios, fue quitada nuestras faltas y nuestras culpas. ¿Y sabes qué fue lo que se puso ahí en nuestro lugar? La justicia de Dios. Se puso en el lugar, en nuestro lugar, la justicia de Dios. ¿Y sabes qué pasó? La balanza fue equilibrada. Su justicia nos fue imputada a nosotros. Su justicia fue puesta en lugar de nosotros. Y nuestro pecado le fue imputado a nuestro Señor. Ahora, en la justicia de Dios, gracias a la justicia de nuestro Señor, hermanos, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, nosotros podemos disfrutar de la gracia, de la bendición de Dios. Ahora por eso es que nosotros somos bienaventurados y somos benditos. Gracias al Señor, gracias a su justicia, gracias a su obediencia al Padre, nosotros podemos disfrutar de la presencia del Señor. Vean lo que dice allá en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su justicia nos fue dada a nosotros, hermanos. Y entonces, en esa balanza, pues se ha cumplido el estándar de Dios. Se está en conformidad al estándar de Dios. Entonces el Señor aquí, en esta bienaventuranza, el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, de hacer lo que agrada a Dios. Sabemos que no es por nosotros mismos, es porque el Señor ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Porque antes no podíamos hacer lo bueno. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No podíamos hacer lo bueno, no podíamos agradar a Dios, pero nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió toda justicia de Dios, y gracias a Él, nosotros ahora podemos nosotros agradar a nuestro Señor, podemos nosotros agradar a Dios. Y aquí el Señor entonces nos dice que nosotros debemos de tener hambre y sed de justicia. Hay una promesa para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y dice el Señor: porque ellos serán saciados. Hermanos, hay una satisfacción completa para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hay una satisfacción para aquellos que siempre quieren agradar a Dios, para aquellos que siempre buscan hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que Dios le agrada. Siempre habrá plena satisfacción con el Señor. Cuando nosotros tenemos esa hambre y esa sed de justicia, el Señor nos promete plena satisfacción. Es como cuando decimos nosotros, tenemos el dicho ese, ¿verdad? Barriga llena, ¿cómo decimos? Corazón contento. Yo cuando, como les digo, ya cuando me eché mi pancito de burro y mi lechita, mi chocomil, no, ya la hice, ¿verdad? Ya estoy bien, ya me puedo dormir. Y miren, hermanos, me duermo pero bien bonito. Bueno, el Señor dice, para aquellos que tienen esa hambre y esa sed y buscan, ¿sí? Los lleva a la acción, los lleva a buscar agradar a Dios, a obedecer a Dios y su palabra. Dice el Señor, ellos serán saciados. ¿Quieres ser saciado? ¿Quieres tener satisfacción? ¿Quieres tener plenitud?
¿Quieres estar satisfecho? Debemos de tener hambre y sed de justicia, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto y de hacer lo que agrada al Señor. Para que podamos vivir con plenitud, con satisfacción. Lo que dice Pablo allá en Colosenses, estar completos en el Señor. La gente del mundo anda, ¿qué es lo que anda buscando? La gente del mundo anda buscando satisfacción. La gente del mundo anda buscando cómo satisfacer su vida. Y la busca en las drogas, en el alcohol, en la diversión, en el vino, en las borracheras, en las mujeres, en los hombres, en los bienes materiales. La anda buscando por todos lados. Pero no la encuentra. No la encuentra. El Señor, ¿cómo dice que viene la satisfacción? Teniendo hambre y sed de Él. Teniendo hambre y sed de hacer lo correcto. Y entonces tenemos satisfacción. Vea usted lo que dice Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 14. Perdón, sí, Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que viene y bebe del Señor no tendrá sed jamás. Juan capítulo 7, vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. El que tiene hambre, venga al Señor y coma de Él, y estará saciado. El que tiene hambre y sed de justicia, el Señor promete satisfacción plena para él. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, mis hermanos, esta hambre y esa sed de justicia debe ser permanente. Es cierto, somos saciados por el Señor y hay promesa que seremos saciados. Pero no es una hambre que sea solamente una vez. No, es como don Arnoldo, cada vez, ¿verdad? Siempre tiene hambre y quiere comer. Bueno, pues así debe ser nuestras vidas. Siempre debemos de tener esa hambre y esa sed. Que no se nos quite eso, hermanos. Que no se nos quite el hambre. Que no se nos vaya el hambre. Que siempre tengamos hambre y sed de hacer lo que a Dios le agrada. Y esto es algo tremendo, hermanos. Esto es una como paradoja, hermanos. Entre más somos saciados, ¿qué pasa? Tenemos más hambre. Y queremos más del Señor. Y somos saciados y queremos más del Señor. Y queremos más y más y más y más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Y que el Señor permita que siempre tengamos hambre de Él y de su justicia. Vamos a orar. Hermano Toño, nos guía en oración, por favor.